Había una vez un grupo de niños en una escuela y le pusieron un conjunto de golosinas delante. Y le dieron dos opciones. Le dijeron a estos niños, os podéis comer las golosinas ya, si queréis, pero también podéis esperar 30 minutos y os vamos a dar más golosinas. Es decir, los niños tenían que elegir si comer inmediatamente las golosinas disponibles o si preferían esperar media hora y en cambio se duplicaban las golosinas a tener y a llevarse a casa o a poder comerlas o a poder regalarlas o disfrutarlas. Esto fue un experimento que se hizo con niños allá por la década de los 70. Es un experimento de la Universidad de Stanford, del profesor Walter Mischel, y fue interesante porque no todos los niños eligieron lo mismo. Hubo un conjunto de niños que decidieron comerse de inmediato las golosinas y en cambio hubo otros niños que optaron por esperar los 30 minutos para luego tener mayor número de golosinas. Lo curioso de este experimento es que el compromiso era que después de 3 décadas, 30 años después, iban a buscar a esos mismos niños para ver cuáles eran las condiciones de vida sociales, políticas, económicas, familiares que gozaban, insisto, 30 años después. Lo más llamativo y lo más novedoso del experimento es que los niños que habían tenido paciencia y habían esperado 30 minutos para tener más golosinas son los que, si lo dijera de manera sencilla, son los que mejor le iban, los que gozaban de mejores condiciones de vida en términos sociales, en términos familiares, en términos económicos, incluso en términos de felicidad. Este experimento se hizo fundamentalmente para trabajar una cuestión que a mí siempre me ha obsesionado, la inmediatez, el ya, el ahora, el cuánto estamos inmersos y obsesionados por una cultura del clic, del en el instante necesito tener absolutamente todo. Es algo que yo me atrevo a decir que todavía en nuestros tiempos que corren y con la era digital por encima, donde todo es con una suerte de clic en las redes sociales o un clic en términos de información o cambiamos mil veces de ventana en nuestras computadoras o en nuestros celulares, o incluso cuando uno prende la luz que le da a un clic, o la comida rápida, que queremos todo ya y de la manera más veloz del mundo. O si te duele un poco la cabeza, que pides rápidamente una pastilla para que se te pase de manera inmediata. Es una cultura predominante. Me atrevo a decir que es un hecho hoy en día social, continuo, dinámico y que creo que estamos atravesados por esa necesidad del ya, una suerte de dictadura del ahora, de la inmediatez. Y esto me ayuda fundamentalmente a entender por qué las sociedades actuales les cuesta tanto entender que lo de la pandemia va para largo. Es como que no pareciera que tuviéramos los mecanismos, las herramientas, los marcos analíticos, los marcos referenciales para creer que algo tan relevante como una pandemia global, COVID-19, claro, nadie puede llegar a entender que tengamos que esperar, tengamos que necesitar más tiempo que la hora. Seguramente cuando uno escucha a los medios de comunicación tratando la pandemia, sorprende casi cuando hacen preguntas de tipo, y bueno, ¿es posible que esto se vaya a ir mañana? ¿Cuándo se va a acabar ya la pandemia? ¿Y cuándo tenemos la vacuna para la pandemia? ¿Después de esta cuarentena ya se ha solucionado todo? En el fondo es que estamos muy mal entrenados, muy mal entrenados en la cultura de la paciencia, en la cultura de los procesos, en la cultura de la complejidad y realmente creemos que todo se resuelve ahora, ya, y es imposible poder esperar hasta pasado mañana entendiendo que todo es procesual, todo es más complejo. Creo que esta cultura del ya, del ahora, nos debe hacer reflexionar para cómo afrontar situaciones de todo tipo, desde aquellas cotidianas, pero también para el tema de la pandemia. De hecho, recuerdo una frase de Isaac Newton, que él decía, si yo he hecho descubrimientos valiosos, ha sido simplemente por tener más paciencia que cualquier otro con mucho talento. Ahora sí, arrancamos, esto es La Pizarra. Dale play, pon buena música, Fer.